Bienvenidos a su programa de Derecho Civil y de Derecho Familiar. Nuevamente, con enfoques diferentes, vamos a tratar materias de Derecho Civil muy importantes que están vinculados siempre con los actos jurídicos que realizamos día a día. Como lo hemos dicho antes y lo reiteramos, el Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar es uno de nuestros patrocinadores para que lleguen a ustedes estos conocimientos, estas reflexiones, estas opiniones y nuestras aportaciones. Igualmente, hoy que vamos a tratar el derecho de las obligaciones, le preguntaría yo para empezar al maestro Sokop, cuando fue estudiante, con el litigio, con sus experiencias, con los asuntos que maneja, ¿qué opinión tiene de esta materia desde el punto de vista científico, académico, legislativo, de aprendizaje, de aplicación del derecho a las obligaciones, Eduardo? Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Buenas noches y gracias por la invitación, doctor. Bueno, quiero traer a colación las palabras de una maestra alguna vez en la Facultad de Derecho que nos decía, y creo que con esto se puede entender muy bien la materia que estamos tratando para el caso de los litigantes, que el que sabía de obligaciones sabía de litigio, doctor. Y creo que esto es algo que ya con el paso de los años podemos afirmarlo, hacer esto una afirmación e incluso tratar de hacerla propia, porque para iniciar un litigio, lo primero que se necesita es saber qué tipo de acción tengo que promover, ya sea para defender un derecho o bien para exigir una obligación, doctor. O sea, es una materia que por tradición, les hablo de la Facultad de Derecho, donde en mi caso concreto tengo 58 años de cátedra ininterrumpida, soy profesor de los 4 cursos de civil y de los 2 de derecho familiar, es decir, enseño 6 semestres de los 10 que hay que cursar para ser abogado. Y dentro de esto, una de las obras que he realizado para apoyar a mis alumnos son jueces, inclusive algunos que tuve que son ministros de la Suprema Corte, magistrados, en que hoy vamos a tratar este tema del derecho de las obligaciones atendiendo a su naturaleza jurídica, a sus elementos, a lo que implica saber la culpa, la responsabilidad, los hechos ilícitos, la acción pauliana, la acción contra la simulación, la acción oblicua, la extinción de las obligaciones, la transmisión, las obligaciones complejas, el concepto de obligación desde la época de los romanos. Y para esto vamos a seguir de la obra que les he mencionado. En este caso serán los tomos 13, 14 y 15, donde vamos a hablar del derecho de las obligaciones. Seguramente el maestro Sokop, que tuve el privilegio que hubiera sido mi alumno y ahora tengo el privilegio que sea mi socio en el despacho, es un gran abogado, un gran litigante, siempre leal, siempre haciendo las cosas en la forma más correcta y siempre en favor de las causas que defiende. Entonces, maestro, desde el punto de vista del ejercicio profesional, ¿qué sería para ti o cómo ha sido o cómo fue tu experiencia en esta materia, de hecho a las obligaciones, como bien dijiste antes, para aplicarla, para tener resultados positivos, para saber, por ejemplo, si tú tienes una casa y junto un señor saca la lotería y empieza a hacer una excavación y se cae tu cuarto, se cae tu barda, no lo conoces, no hay un contrato, ¿dónde lo vas a demandar? Un juicio penal, una denuncia, pero desde el punto de vista civil, ¿tenemos respuestas? Claro que sí, doctor. Y aquí, antes de contestar, quiero traer a colación justamente el tema que usted de manera brillante ya expuso y nos plasmó, que prácticamente todos los días realizamos actos jurídicos sin darnos cuenta. Esto es algo que viene mucho a colación justamente y tomando en consideración el ejemplo que usted expone,
¿Por qué? Porque bien, o lo hacemos de manera voluntaria o involuntaria, pero no deja de ser un acto jurídico, y ese acto jurídico genera consecuencias de derecho, y esas consecuencias de derecho por lo general resultan en obligaciones, doctor. Entonces, creo que esto es algo que usted expone y dice de una manera muy importante, muy sencilla y muy concreta, doctor. Gracias por las palabras merecidas, Eduardo, porque en realidad, como les vamos a mostrar ahora, los 3 libros dentro de la colección de los 20 que se refieren al derecho de las obligaciones son el tomo 13, que tiene, esto es muy importante y le voy a pedir al maestro que más adelante nos apoye leyendo, en cada uno de estos libros, el tomo 13, el 14 y el 15, hay 2 partes del derecho a las obligaciones. Es decir, la aportación nuestra a la sistemática y al estudio de esta materia es que todo el derecho de las obligaciones, desde el punto de vista civil, que después se proyecta al mercantil, administrativo, etc. Pero desde el punto de vista de derecho civil, donde el derecho civil resulta la esencia y la fuente de donde van a ser todo lo que sea derecho en el mundo, nosotros hemos logrado en 6 partes, esto es muy importante para ustedes, distinguida teleaudiencia, en 6 partes, aprender, aplicar, conocer todo el derecho de las obligaciones. Entonces, en el tomo 13, en la primera y segunda parte, por ejemplo, hablamos para empezar, de la definición de las obligaciones, aportación de juris vinculum del derecho romano en latín, donde va a ser una pauta que después, por ejemplo, los autores del Código de Napoleón se inspiran en este derecho romano para hacer el derecho a las obligaciones en el Código Civil de los franceses. Entonces, en esta primera parte, nosotros nos referimos a la definición de obligación, a sus elementos, a las fuentes de las obligaciones que son tan importantes. En este caso, las fuentes de las obligaciones, le pediría yo al maestro Sokop y los orígenes que nos ayude haciendo una primera lectura de esta introducción escrito por la exdirectora de la Facultad de Derecho, la doctora María Elena Castañeda Rivas, una jurista extraordinaria, la primera mujer que fue directora después de 450 años en la Facultad de Derecho de la UNAM, y que para mí fue un privilegio que haya escrito en los 20 volúmenes la introducción de cada uno de ellos, así como el prefacio, que fue otro privilegio, que lo escribiera el doctor Henri Massot, decano de la Universidad de París y además miembro del Instituto de Francia, donde ingresan quienes por su obra se les conoce como los inmortales, es decir, les immortels, como se diría en francés. Entonces, dentro de esto que nos va a leer el maestro Sokop, la segunda parte va a ser del pago como efecto principal del cumplimiento de las obligaciones. Y esta hoja y media que nos va a leer, nos va a permitir a ustedes escuchar, y si tienen interés en adquirir la obra, es Editorial Porrúa, cualquiera de sus casi 100 librerías que hay en el país las pueden adquirir. Entonces te molestaría con esto, Eduardo, para que vayamos entrando en la materia y dándole a las personas que nos ven, nos escuchan, el conocimiento de esto, y así lo haremos con el tomo 13, en este caso, el 14 y el 15, Eduardo. ¿Cómo no, doctor? Introducción. La importancia y trascendencia del aprendizaje y la enseñanza del derecho de las obligaciones y el afán de simplificar la complejidad de esta materia ha llevado al profesor Julián Huitrón Fuentevilla a dedicar los tomos 13, 14 y 15 de este Tratado de Derecho Civil, conformado por un total de 20 volúmenes, al derecho de las obligaciones. El profesor Huitrón nos da un marco de referencia y ha dividido en 6 partes el estudio, el análisis y el aprendizaje del derecho de las obligaciones. Sistemáticamente nos plantea con una lógica jurídica importante
un orden en las materias e inicia con el concepto de obligaciones y termina con las formas de su extinción. Este tomo contiene 2 grandes partes. La primera se enfoca en la definición y concepto de la obligación, en su significado etimológico, gramatical y jurídico, revisa sus orígenes históricos y los elementos de la obligación. En esta, ubica también las fuentes de las obligaciones, donde incluye el contrato con su naturaleza jurídica de acto jurídico de manera especial y exhaustiva, la teoría de las nulidades y los diferentes elementos esenciales y de validez que se requieren para que aquel produzca efectos jurídicos. Igualmente, habla de la declaración unilateral de la voluntad cuando es fuente de las obligaciones, del deber jurídico y de las otras fuentes tradicionales, donde aporta de forma trascendente todo lo que él ha desarrollado en cuanto a la teoría general de la naturaleza jurídica, y aplicándola a las diferentes instituciones, actos, hechos materiales o jurídicos del derecho de las obligaciones, revisa la gestión de negocios, el enriquecimiento ilícito, el pago de lo indebido, el uso abusivo del derecho y los hechos ilícitos, entre otras. En la segunda parte de este tomo, como consecuencia lógica del pensamiento del Dr. Huitrón, nos proyecta hacia el pago como efecto principal de las obligaciones, que es cumplir. Enumera los antecedentes históricos del cumplimiento como efecto principal de las obligaciones y destaca los diferentes temas del pago desde los griegos y romanos. Subraya los aspectos del pago en cuanto a lo que significa la palabra cumplir, cuyo efecto es que la obligación se termine. Enumera las cuestiones fundamentales que debe pagarse, cómo debe de hacerse, cuándo, en dónde, cómo se imputa, a quién se le debe encargar los gastos para hacer los pagos, a quién se le puede pagar, quién debe pagar, la presunción de pago, con qué se paga y termina la oferta de pago y consignación. Todo esto lo estudia y analiza en los distintos sistemas jurídicos europeos que más han influenciado al derecho civil mexicano, y traza una línea que inicia en el derecho griego y después en el romano, en el italiano, en el francés, en el alemán, en el español, y termina con un análisis importante del derecho civil mexicano, codificado, el cual se inició a partir del Código Civil de Oaxaca de 1827, más los que después se han promulgado, llegando hasta los del siglo XXI, que son el Código Civil Federal y el Código Civil para el Distrito Federal, ambos del año 2000. Es importante para quien tenga interés en la enseñanza y aprendizaje de esta materia profundizar en el tomo 13. Nada más. Hasta ahí vamos a hacer unas reflexiones. Primero, todas las obligaciones, esto es muy importante que quede muy claro, son actos jurídicos. Esto nos lleva a su definición y entender desde el punto de vista de sus elementos que todas las obligaciones tienen un sujeto activo, que también se llama acreedor, que tiene el derecho subjetivo de exigir el cumplimiento de lo que se ha pactado con la otra parte. Cumplimiento que siempre va a ser de dar dinero, de dar cosas, de hacer o dejar de hacer. Primer elemento, muy importante. El segundo elemento de la obligación es el sujeto pasivo. El sujeto pasivo o deudor tiene el deber jurídico de cumplir la prestación que ha contratado con el acreedor. Esa prestación tiene que cumplirla en los términos en que se pactó. Pero también el tercer elemento va a ser que en cualquier parte del mundo, en México, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, las obligaciones son actos jurídicos cuyo objeto siempre va a ser dar, hacer o no hacer, dar cosas, dar dinero, hacer una conducta o dejar de hacerla. Entonces, ese es el tercer elemento. Y el cuarto es que debe haber una relación jurídica entre acreedor y deudor. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, el acreedor va a ser el arrendador y el arrendatario va a ser el sujeto pasivo o deudor, que tiene que pagar una renta porque hay una relación jurídica del arrendamiento. Entonces, esto simplifica
el contrato, el acto jurídico que a ustedes se les ocurra de un arrendamiento, de una prestación de servicios profesionales, de una hipoteca, una fianza, una prenda, son actos jurídicos. Y por eso, como bien lo señalaba el maestro Socop en la lectura del tomo 13, esta primera y segunda parte se refiere a esa materia. Ahora, Eduardo, desde el punto de vista de tu experiencia, ¿qué te parece o qué piensas o te parece que está bien o debería mejorarse que la segunda parte del tomo 13 sea analizar el pago, entendida del pago, la palabra como sinónimo de cumplimiento? Porque normalmente si se dice pago es pagar dinero, pero el sinónimo es cumplir, porque a veces el cumplimiento es de dar una cosa, de hacer una conducta o dejar de hacerla, Eduardo. Claro, sí. Bueno, doctor, para mí creo que, citando a la doctora Castañeda Rivas, la claridad mental y el análisis jurídico que usted plasma para las obligaciones es brillante. Yo me atrevo a decirlo, doctor, porque las obligaciones, ¿para qué nacen? Para ser cumplidas. Justamente el hecho de que no se cumplan ya acarrea muchas veces litigios familiares, civiles, mercantiles, en fin, pero ya pierde la naturaleza para la cual fue creada la obligación, que fue para cumplir. Y como cumplimiento se entiende el pago, y usted lo explica de manera muy detallada, muy extensiva dentro de este 13º volumen de su obra, doctor. Entonces, es importante que ustedes, ahora vamos a llamar su atención sobre el tomo 14, porque lo común, lo tradicional es que si yo celebro un contrato de arrendamiento, cumpla pagando la renta. Pero ¿qué ocurre cuando por X razones no cumplo? Cuando no solamente no cumplo, sino me resisto y empiezo a hacer conductas indebidas, me escondo, no aparezco, cierro la puerta, hago destrozos, etcétera. ¿Qué va a pasar? Como decía el maestro Socop, el derecho de las obligaciones va a permitir saber qué ejercicio o qué acción voy a hacer. Entonces, para esto, tendríamos que ir al tomo 14. El tomo 14 tiene la tercera y la cuarta parte del derecho de las obligaciones. Y nosotros hemos dedicado a la tercera parte los efectos, fijarse bien, distinguida teleaudiencia, los efectos de no cumplir. Inclusive para nosotros como abogados, el incumplimiento es una fuente de trabajo, porque ya no va a ser la fuente de la obligación el arrendamiento, sino el hecho de no cumplir. Se convierte en un hecho ilícito al no cumplir con la obligación. Y en esto, pues vamos a ver, como lo que estaba leyendo el maestro Socop, de la tercera parte, donde vamos a encontrar todo lo que se refiere al efecto de las obligaciones, porque en el momento que usted no cumpla, cambia la naturaleza jurídica del cumplimiento, que era el contrato, y la fuente ahora va a ser el hecho ilícito, es decir, no haber cumplido a tiempo. Pero entonces aquí va a surgir, ¿es usted culpable? ¿Es usted responsable? ¿Tiene que indemnizar? ¿Hay una responsabilidad subjetiva u objetiva? ¿Qué clases de indemnización hay? La que compensa, la que es moratoria, la que es volver las cosas al estado que las cosas tenían, los daños y perjuicios. Entonces vamos a escuchar al maestro Socop en esta tercera parte, qué es lo que nos va a señalar dentro del Tratado de Derecho Civil. Claro que sí, doctor, gracias. Es importante para quien tenga interés en la enseñanza y aprendizaje de esta materia profundizar en el tomo 13, porque van a encontrar una gran sistemática y acceso pedagógico al estudio que desarrolla el doctor Julián Huitrón Fuentevilla en cuanto a la obligación, sus fuentes y efecto principal de esta, que es el cumplimiento. Es fundamental enunciar que en esta introducción, lo que en el tomo 14 de este tratado, el profesor Huitrón nos ofrece, atendiendo a la naturaleza jurídica de las diferentes instituciones, contratos,
actos y situaciones de hecho y de derecho que analiza nos llevan a la tercera parte, como secuela del anterior, al incumplimiento de las obligaciones. Es decir, este tema es tan importante que genera hechos jurídicos ilícitos que van a traer como consecuencia para quien se ubique en esa hipótesis una responsabilidad, y desde ahora nos apunta y tiene los fundamentos para ellos, que el derecho civil solo hay dos clases de responsabilidad, la subjetiva y la objetiva, a la que a la que en la introducción del tomo 14 nos abocamos con más amplitud. En efecto, es que una persona sea responsable por no cumplir con la obligación que nazca del hecho jurídico ilícito y, en consecuencia, debe indemnizar a cuanto a la ejecución forzada de la obligación y dependiendo del hecho ilícito. El profesor Huitrón Fuentevilla habla de la culpa, sus clases, la analiza del derecho romano hasta nuestros días y la ejecución forzada. Como cuarta parte, nos ofrece lo que él llama obligaciones complejas, que no son condicionales, a las que no tienen otra clasificación, porque en realidad esta palabra significa que son diferentes y que hay dos clases de estas obligaciones. Atendiendo a los objetos, origina la alternatividad, la conjuntividad y la facultatividad. Y en cuanto a los sujetos, es decir, cuando varían los deudores o los acreedores, o en lugar de uno hay varios de uno u otra circunstancia, surge la mancomunidad, la solidaridad y la indivisibilidad. Temas que trata y que son muy importantes. Sobre todo hace hincapié en que ha tenido la inspiración de un francés distinguido en derecho de las obligaciones, que es Gabriel Martí, a quien el profesor Huitrón sigue puntualmente en todo el derecho de las obligaciones. Sí, doctor. Entonces, siguiendo con la sistemática, si primero dijimos, ¿qué es la obligación? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cuáles son las fuentes? Y el que celebra un acto jurídico en una obligación, como regla, lo celebra para cumplir. Y la ley está ahí presente, y si usted cumple, pues no tiene mayor problema. Pero en la tercera parte, como lo leyó el maestro Sokov, el incumplimiento cambia la naturaleza jurídica y esa va a ser la fuente de la obligación, el hecho ilícito. Entonces, como ya estamos en algo que va contra la ley y la persona no cumple voluntariamente, hay que ver qué es o cuáles son los recursos, cuáles son los derechos que tenemos frente a una acción para hacer efectivo, en este caso, que cumpla. Si fue, vamos a suponer, un contrato de compraventa con reserva de dominio, que es un acto jurídico, y resulta que el vendedor, en lugar de mantener ese dominio sobre el que le vendió en abonos, se lo vende a otra persona, se acabó el contrato y surgen los hechos ilícitos, pero esto es muy importante, no llegamos, porque normalmente es la salida falsa, cuando no se sabe civil, a llegar a una denuncia penal. Porque sí, normalmente, bueno, tú tienes experiencia en eso, ¿no? A veces quieren amedrentar a la gente con una denuncia penal, cuando en realidad lo que sería importante es recuperar lo que se han robado, recuperar lo que han hecho, por ejemplo, en una acción contra la simulación o un fraude de acreedores. Pues de qué sirve que metan a la cárcel al señor si lo que yo quiero es recuperar mi dinero, ¿no? Así es, doctor, sí. Entonces el derecho civil abre la puerta. Totalmente, y maneja todas estas acciones, todas estas posibilidades que tenemos las personas para justamente recuperar esa parte del patrimonio que por este incumplimiento o por determinadas circunstancias estamos perdiendo en este momento, y no activamos una acción de carácter penal que es un agravio en contra del Estado, de nosotros, pero como parte o como entidades de un Estado. Es una naturaleza completamente distinta de aquella propia del derecho civil, doctor. Entonces, esta parte que me acabas de mencionar, de las obligaciones complejas, es algo muy simple. Piense usted, hablamos de la obligación como el derecho subjetivo que tiene el acreedor, que le exige al deudor el que cumpla la prestación de dar, hacer o no hacer, porque hay una relación jurídica. Ahora, ¿qué va a pasar? Fijarse bien lo que les voy a decir. Si en lugar de un acreedor
Eduardo, hay 8. Si en lugar de un deudor hay 3. Si en lugar de un objeto de dar hay un objeto de dar, un objeto de hacer y un objeto de no hacer. Y todo esto van a constituir las obligaciones complejas. En esas circunstancias, que ya leyó el maestro Sokop, esta parte de la cuarta parte del tomo 14, nos llevaría, Eduardo, a hablar del tomo 15, que cierra el círculo, la sistemática, porque ahí vamos a hablar de la quinta y la sexta parte. Claro que sí, doctor. Para completar esta reseña, en el tomo 15, que se suma a la sistemática creada y propuesta por el profesor Julián Huitrón, en la quinta parte se refiere a la transmisión de las obligaciones y en ella hace un estudio importante, siempre con antecedentes históricos de la cesión de derechos, de la transmisión o asunción de deudas, de la subrogación y de la gestión de negocios ajenos, como formas de transmitir las obligaciones. Termina su propuesta con la sexta parte, que es la extinción de las obligaciones. Nada más. Entonces, en el tomo 15 tenemos la extinción de las obligaciones. ¿Por qué es importante ese tema y por qué vamos a hacer hincapié en lo mismo? Todos, y fíjense la afirmación tan categórica que hago, Eduardo, todos los códigos civiles del mundo, todos los bancos, todos los que manejan cuestiones de dinero con actos jurídicos, dicen, regulan, legislan, ratifican que la obligación que se paga se extingue. Todos dicen formas de extinción de las obligaciones. Sí. Seguramente que si vamos al código, en la parte última del derecho a las obligaciones, vamos a ver que dice formas de extinción de las obligaciones. E incluso si fuéramos al primer artículo que dice que el efecto principal de la obligación es cumplir, dice el Código Civil, cuando la obligación se cumple, se extingue. Y es una aberración jurídica, porque como lo vamos a escuchar de las palabras del maestro Sokop, la obligación que se cumple, se termina. Pero si usted se obligó a entregar dinero, una cantidad, y en lugar de eso propone entregar material o un coche, pues ya va a ser diferente porque va a surgir la figura de la dación en pago y no va a ser el cumplimiento de la obligación. A ver, te oímos. Gracias, doctor. Eduardo. El artículo 2062, pago o cumplimiento, es la entrega de la cosa o cantidad de vida o la prestación del servicio que se hubiere prometido. Bueno, y ya continúa la lectura del artículo 2063. El deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas. Esta cesión, salvo pacto en contrario, solo libera aquel de la responsabilidad por el importe líquido de los bienes cedidos. Los convenios que sobre el efecto de la cesión se celebren entre deudor y sus acreedores se sujetarán a lo dispuesto en el título relativo a la concurrencia y prelación de los créditos. Bueno, entonces aquí vamos a ir a la enumeración que antes hizo, pero ahora en la sexta parte, ya en la quinta quedó claro lo de ya leíste lo de la quinta, subrogación, transmisión, etcétera, ¿no? Sí, doctor. Entonces ahora vamos a la sexta parte, donde las formas de extinción de las obligaciones en el Código Civil son escasamente pocos artículos. Y nosotros aplicamos la teoría de la naturaleza jurídica y vamos a tener supuestos, no 4, sino 60 o 70, recorriendo todo el Código Civil en sus 3.074 artículos. Vamos a la sexta parte, Eduardo. Claro que sí, doctor. Termina su propuesta con la sexta parte, que es la extinción de las obligaciones, en donde maneja 3 hipótesis fundamentales, siempre atendiendo a la teoría general de la naturaleza jurídica, subrayando que el efecto de las obligaciones es cumplir, repasa el incumplimiento y llega finalmente a la extinción de las obligaciones, haciendo hincapié
de acuerdo a la teoría de la naturaleza jurídica que desarrolla en forma importante y que deben diferenciarse, y así está en los diccionarios y en sus orígenes latinos las palabras terminar y extinguir. En esta sexta parte habla de las formas de extinción de las obligaciones que nos conducen a los tres supuestos, que son cuando el deudor o un tercero entrega un objeto diferente al que se había comprometido. En este caso, la obligación no se terminó porque no se cumplió a tiempo, pero tiene la característica de que se va a extinguir porque se entrega un objeto distinto, y eso lo ubica en esta última parte del derecho de las obligaciones, con lo que va a cerrar prácticamente este sistema que él nos propone. En segundo lugar, se aboca a la hipótesis de que varíen los sujetos, es decir, que el pasivo, el deudor obligado, no haya podido cumplir a tiempo, y al buscar alternativas va a surgir que al haber otros sujetos podrá aparecer la novación, que puede ser objetiva o subjetiva, que cambie el objeto, el sujeto o la relación jurídica, y finalmente, como no se cumple con la obligación según lo pactado, aun cuando haya una entrega, no es la que originalmente convinieron. La tercera hipótesis que él maneja en las formas de extinción de las obligaciones aparece cuando no se recibe entrega alguna del pago por parte de un sujeto diferente, ni una cosa distinta, y en esta circunstancia surge la prescripción. Y ahí aclara perfectamente las diferencias con usucapión, con la caducidad, con la preclusión y atendiendo a la teoría general de la naturaleza jurídica. En resumen, en los tomos 13, 14 y 15, el doctor Julián Huitrón Fuentevilla plantea por la trascendencia de la materia una nueva sistemática para la enseñanza y aprendizaje de la misma, que reitera son 6 partes fundamentales, sobre todo para que el alumno, el investigador, el docente, el juez y quien tenga interés en esta materia pueda, con una gran facilidad, con esa vocación pedagógica que tiene naturalmente el profesor Huitrón, aprender o enseñar el derecho de las obligaciones. Entonces, el tomo 13, que ustedes lo pueden adquirir con Porrúa, tiene la primera y la segunda parte de lo que hemos señalado. El tomo 14, ¿lo tienes aquí? Sí, doctor. Por favor. Ese tiene la tercera y la cuarta parte, que son los efectos del incumplimiento y las obligaciones complejas, si lo quieres mostrar. Sí, doctor. Y el tomo 15, que tiene la quinta y sexta parte del derecho a las obligaciones, donde sugeriríamos atentamente que con el libro dorado, el libro de la teoría general de naturaleza jurídica, ustedes pueden fácilmente darle a cada uno de estos libros, volúmenes, su verdadero valor. Porque lo que hemos señalado, y el próximo programa vamos a entrar más en detalle con esta materia, es que el derecho de las obligaciones son actos jurídicos que se les aplican todos los elementos que hemos aprendido de la teoría integral del acto jurídico: consentimiento, objeto, solemnidad, capacidad, ausencia de vicios de la voluntad, objeto, motivo, fin lícito y la forma de manifestar la voluntad que señala la ley. Todo esto para nosotros es muy importante porque como civilistas y familiaristas tenemos muy clara la naturaleza jurídica de todas las normas de derecho familiar y de derecho civil. Gracias por permitirnos llegar a su hogar. Sabemos que es tedioso y complicado a veces leer, pero en este caso es importante, a pesar de que tratamos el maestro Socop y yo de dar reflexiones con más claridad. Pero, como siempre, primero agradecer al maestro Socop esa valiosa intervención, su presencia tan importante para que nosotros podamos seguir avanzando en esta proyección del derecho civil, dado que así lo hemos hecho con el derecho familiar. Eduardo, muchas gracias. No, al contrario, doctor, a usted por sus palabras y su invitación. Sus propios tomos, que tienes la colección completa. Y bueno, como has dicho antes, esto nos ha dado ya una proyección importante, sobre todo para que quienes tengan interés en la materia puedan adquirir estos libros en Editorial Porrúa. Pero además, si de lo que hemos dicho surge alguna interrogante, tiene usted alguna duda, nos puede llamar por teléfono al 55 90 39 97 53 o nos puede enviar un correo a info@huitron.com.mx.
y les reitero que estamos en el edificio del World Trade Center, en el piso 25, en la oficina 15, en la calle Montecito, número 38, en la colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez. En este caso, nosotros estaríamos siempre en la mejor disposición de resolver las dudas o profesionalmente, si necesitan una asesoría, estamos a sus órdenes como abogados asociados, Rolando Huitrón, Eduardo Socó y Julián Huitrón, quien les habla. Además, muchas gracias, Eduardo, otra vez por tu presencia, doctor, y a ustedes por permitirnos entrar a su hogar. Y les recuerdo, lo mejor está por venir y nos vemos en el próximo programa para seguir ahondando sobre el derecho de las obligaciones. No olviden que es un acto jurídico y que con base en él es muy fácil entender lo que son las obligaciones y los contratos. Y lo mejor está por venir.